Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy su profe Cristian Mendoza y conmigo desarrollamos los cursos de historia. Como tú estás pudiendo visualizar en la pantallita, vamos a desarrollar nada menos que historia del Perú. La clase está dirigida para ustedes chicos de nivel uno y el tema que vamos a hacer es nada menos que los chancas. Ya vamos a ver los chancas y nada menos que a los chinchas. Vamos a hablar nada menos que del intermedio tardío. Y tú ya conoces, constantemente te he mostrado nada menos que esta línea del tiempo, ¿cierto? Entonces, vamos a desarrollar nada menos que a los chancas y nada menos que a la cultura chincha. Ya hemos dicho que cada uno de ellos sobresale en algo, ¿cierto? Ya hemos hecho su momento a ellos, a los del horizonte temprano, ¿no? Intermedio temprano, horizonte medio, y estamos acá. O estados regionales, o segundo desarrollo regional, ¿cierto? ¿A qué vamos a hacer de ahí? A los chinchas y a los chancas. Ese es nada menos que el tema que vamos a tratar el día de hoy. Así que, mira acá, vamos a hablar de quiénes, de los chinchas. Acá están los chinchas. Perfecto. Y vamos a hablar de los chancas. ¿Ah? Vamos a hablar de los grandes navegantes y de los grandes guerreros del mundo antiguo. Así que comencemos. Miren, acá tenemos este esquemita. Y acá, chicos, vamos a poner puntualmente lo mejor de cada uno. Así que acá ponemos intermedio. ¿Qué intermedio es? Intermedio nada menos que tardío. ¿Cierto? Eso es lo que estamos desarrollando. Nada menos que el intermedio tardío. ¿A qué vamos a estudiar? Ya. A los chinchas. Por favor, vamos a ver a los chinchas, sí. Y acá también, a los más belicosos, ¿no? A los chancas. ¿No? Mira la imagen acá de los chinchas. Profe. Ahora ve viendo ya la imagen de los chancas. ¿Correcto? Es decir, vamos a ver los reinos. Reino chincha y reino nada menos que de los chancas. Muy bien, ¿con qué vamos a comenzar? Con la ubicación nada menos que de los chinchas. Muy bien, acá ponemos ubicación. Ahí tenemos nuestro mapita y el núcleo principal de los chinchas era acá. Esto. Profe. Ahí se encuentra el núcleo, sí. Nada menos que en Chincha. ¿Dónde queda Chincha? En Icapisco. Ya. Este es el núcleo de los chinchas. Y ahí, mira, ya te doy un dato. Ahí se encuentra nada menos que también la capital de los chinchas, que es nada menos que Tambo Mora. Miren, ve acá están imágenes. Tambo Mora, ¿ven? Un sitio, ¿no? La capital, como tú puedes ver, el material que usaron fueron nada menos que el adobe, tiene una planificación urbana y fue el centro más importante de los chinchas en ese momento. Dentro de ahí se encuentra la huaca La Centinela, pero ahí están los chinchas, la ubicación. Y los chinchas llegaron, ahí te vamos a hablar del triángulo comercial de los chinchas hasta Guayaquil y hasta el Alto Perú. Pero ahí está la ubicación, ¿correcto? Muy bien. Oigan, cada cultura sobresale en algo. Y acá los chinchas sobresalen en su economía. Había dificultades para desarrollar nada menos que algunas actividades en Chincha y había una población relativamente grande. Entonces, miren, acá te doy un datito. A los chinchas los llaman los fenicios del mundo andino.
o también los fenicios del Nuevo Mundo. ¿Y te acuerdas cuando hemos hecho los fenicios en Historia Universal? Ah, profe, los fenicios, comerciantes y navegantes. Muy bien. Eso significa que cuando hablamos de los chinchas, estamos ante los grandes comerciantes y navegantes del mundo antiguo. Así que, en su economía, ¿qué van a hacer? Fueron nada menos que grandes navegantes. ¿Ah? Y la actividad que va a predominar es nada menos que el comercio. Ah, profe, el comercio, ¿sí? ¿Ve? Fueron grandes navegantes, pero acá está su capital, miren, ¿ve? Nada menos que Tambo Mora. Y mira, nuevamente, acá. Llegaron por la ruta marítima, ¿ve? Nada menos que hasta dónde? Hasta Guayaquil, acá. ¿Ah? El actual Ecuador. Y fueron comerciantes porque también tuvieron rutas terrestres, miren, ahora voy ahí. Por fin el altiplano. Entonces, fueron grandes navegantes, ¿por qué, chicos? Porque llegaron hasta Guayaquil, ¿cierto? Ecuador. Establecieron un comercio marítimo, nada menos que hasta el norte en Guayaquil, y también tuvieron un comercio, rutas terrestres, hasta el alto, ¿no? ¿Cómo lo pondríamos? Hasta los reinos aymaras, hasta el altiplano vamos a ponerlo, ¿ya? Hasta el altiplano. Miren, ¿ve? Ya, entonces ya se deduce que tuvieron tanto rutas marítimas como rutas comerciales. Y entonces los chinchas fueron nada menos que el nexo entre estos dos, entre Guayaquil y el altiplano. Y la capital Tambo Mora fue un lugar de alto tráfico comercial. Profe, ¿y cómo se sabe o cómo deducieron que los chinchas llegaron hasta esos lugares? Muy sencillo. Acá en Guayaquil, en la costa, había un producto, esto de acá, ¿ve? Acá está. Los productos que comercializaban. Por ejemplo, acá en la costa norte, en la de Guayaquil, está la famosa concha de Spondylus. Así. El Spondylus. ¿Cuál es, por favor, la concha? Esta de acá, mírenme. Esa es la conchita, nada menos que de Spondylus. ¿Ve? Esta de acá, ¿ve? Estamos con este colorcito. Y esta concha de Spondylus era un producto de alta demanda, nada menos que por la clase gobernante. ¿Dónde crecía? En Ecuador. ¿Y dónde encontraron esta concha de Spondylus? También en el Alto Perú. ¿Y cómo llegaron? Por el comercio que ejercían nada menos que los chinchas. Profe, nada menos que por ello. ¿Qué más había? Habían nada menos que, habían tenido nada menos que algunos collares que se llamaban chaquiras. No la cantante, unos collares, chaquiras. Miren, el chuño, la lana, el charqui, encontraron en Guayaquil acá. ¿Y dónde se producía el chuño, el charqui? Acá, en el altiplano. Entonces, en Guayaquil encontraron productos del altiplano y en el altiplano encontraron productos nada menos que de Guayaquil. Entonces, por eso hubo un alto tráfico comercial en ese entonces. Ya. ¿Ve? Acá podemos ver, miren, ¿ve? Acá está la famosa concha de Spondylus. ¿Ve? Pescado, caracoles, la lana de los camélidos. Pero sobre todo esto de acá, la famosa concha de Spondylus, que era un producto demandado por la clase gobernante, por los sacerdotes, que era nada menos que el alimento de los dioses. Así, profe, claro, bien, muy bien. Entonces, ahí tenemos nada menos que los chinchas, los grandes navegantes y comerciantes. Y como los comerciantes tuvieron el poder, ojo, fue un gobierno
talasocrático. Acuérdate, te voy a preguntar, y un gobierno talasocrático es cuando el poder lo controlan nada menos que los comerciantes, los navegantes. ¿Ya? Muy bien. Ahora, también de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de algunos aportes o algunas características generales, nada menos que de los chinchas. Y yo sé que tú estás viendo abajito y ya estás viendo un remo. Y eso tiene una explicación. ¿Por qué se encontraba, profe, el remo? ¿Ya? Miren, ¿ah? Entonces, vamos a desarrollar esto nada más que de los chinchas. Muy bien. Dejamos esa parte en blanco porque no tiene que ir acá nada a las tumbas. Y acá ponemos los aspectos en cuales sobresalen los chinchas, ¿no? Que sus características, ¿no? Ya. Dentro de las características está su religión de los chinchas. Tenían su dios, ¿ah? Y era nada menos que, adoraban nada menos que al Urpi, miren, a su deidad llamado Urpi Huachac. Como los chinchas eran grandes navegantes, para los pescadores era muy importante este Urpi Huachay. Dependía mucho, nada menos que la cantidad de pescas que se podía tener en ese entonces. Entonces los pescadores que iban con su caballito de totora, ¿no? Eran pues los que adoraban nada menos que al Urpi Huachay, el creador de los peces, ¿ah? De las peces ictiológicas. ¿Ah? ¿En qué sobresalen los chinchas? Miren, acá voy a poner en su silografía. ¿Y qué es la silografía? Es el tallado en madera. Y como tú puedes ver, hicieron hermosos remos estos chinchas, que se evidencian, ¿no? Es una evidencia que ha quedado. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profe. ¿Y cómo llegaron a su fin los chinchas? Acuérdate que todas las culturas, acá regreso acá atrás, todas las culturas del intermedio tardío, todas, voy a repetir, fueron sometidas. ¿Por quiénes fueron sometidas? Por los cusqueños, por los incas. Todas, sin excepción alguna. Y los chinchas también. Pero los chinchas era un reino muy rico, con grandes posesiones, con un alto comercial. Y los chinchas, a diferencia de otros, se dejaron someter pacíficamente. Por eso a esa zona fue llamado nada menos que Chinchay Suyo. Ah, ya, profe. Ah, profe, ahí viene, pues, ¿no? De los 4 suyos a Chinchay Suyo. ¿Ve? Entonces, ¿cómo llegó a su fin? Cuando el curaca, está su nombre, Guavia Rucana, así está identificado en las crónicas, ¿no? Se convierte en vasallo de los incas, ¿no? Se convierte en vasallo de los incas. Es decir, le jura lealtad ahora nada menos que a los incas. Ay, un ratito. Sino que esta parte de acá abajito es un poquito complicado de escribir. Un ratito. Un ratito. No puedo escribir acá. Carambas. ¿Ya? Se volvió nada menos que en vasallo de los incas. Ahí está. Necesito esto escribir acá abajito, está un poco difícil. Ahí está. Nada menos que en el vasallo de los incas. Ahí está. ¿Ven? Entonces fue sometido por Tupac Yupanqui, si queremos ser más exactos. Listo. Ahí está con los chinchas. Y ahora pasamos nada menos que a los chancas. Uy, acá vamos a hablar de los guerreros. Nada menos que de los chancas. Escuchen bien. La información que se tiene de los chancas es una información que no es muy abundante. De las pocas evidencias arqueológicas y sobre todo de las crónicas, se tiene muchísima abundancia de los chancas.
Profe, ¿y por qué no se tiene mucha información de los chancas? Ahorita te voy a decir por qué razón. No desesperes, ¿ya? Así que voy a cambiar de color para hablar de su ubicación. A ver, los chancas se ubicaron, tuvieron como corazón nada menos que Apurímac, fue el centro, Ayacucho y Huancavelica, ¿ya? Entonces, el centro de los chancas fue nada menos que Apurímac, fue el corazón. Apurímac, sí. Y desde Apurímac, este es Apurímac, chicos, este es Apurímac, ¿ya? Está Apurímac. Y desde Apurímac se expandieron nada menos que por Huancavelica, ¿no? Por Cusco y Ayacucho. Llegar nada menos que acá dije, a Huancavelica, estamos abreviando HVCA, es Huancavelica, a Ayacucho, hasta incluso hasta el Cusco, sometieron al Cusco. Bien, entonces, esto fue lo que anexaron, miren, ve, profe, Huancavelica, Ayacucho, profe, el Cusco también. Era una nación que estaba en pleno expansionismo esto de los chancas. Profe, ¿y qué pasó pues con los chancas? Estaban en pleno proceso de crecimiento los chancas. Ahorita vamos a ver qué pasó con estos chancas. Ya, entonces, la ubicación ya le hemos dado. Muy bien. Vamos. Cuando hablamos de los chancas, vamos a hablar nada menos que de su origen mitológico. Y su pacarina, la pacarina, chicos, es el lugar sagrado. Y la pacarina de los chancas es nada menos que la laguna Choclococha en Huancavelica. Choclococha en Huancavelica. Y esta laguna se encuentra a 4.700 metros sobre el nivel del mar, en Castrovirreina. Y ese lugar, chicos, es considerado como el lugar sagrado nada menos que de los chancas. Cuando hablamos de los chancas, se habla de los fundadores mitológicos. No existe una abundante información de los chancas, pero te voy a decir por qué. No te preocupes, casi al final. ¿Ya? Sus fundadores fueron Uscovilca y Ancovilca, ¿no? Tanto del Hanan Chanca y del Urin Chanca. Nada menos que Uscovilca y nada menos que Ancovilca. Allá, profe. ¿No? Entonces, ahí se remonta nada menos que estos chancas con su ubicación. Ya te di el dato de los fundadores. Entonces, ahí estamos su origen, la pacarina y los fundadores mitológicos, Uncovilca y Oscovilca. Vamos acá. Antigüedad, ¿no? Bueno, con su relación a su antigüedad podemos decir que tienen como origen nada menos la decadencia del Imperio Huari, ¿ya? Y bueno, en Apurímac se crea nada menos que este reino de los chancas confederados, ¿ya? En su economía y en la sociedad fue básicamente, en la economía, chicos, vamos acá, vamos a poner otro colorcito, a ver qué color, a ver, ahí, este de acá. En su economía, ellos básicamente se dedicaron nada menos que al pastoreo, ¿ya? Es decir, tuvieron actividades como la agricultura no muy avanzada y el pastoreo, ¿no? Hubo agricultura, sí. No hubo mucho desarrollo en la agricultura, correcto, acá ponemos menos, pero en la ganadería sí. Se dedicaron mucho a la ganadería. Para ser explícitos, a la actividad del pastoreo. ¿Ya? A la actividad del pastoreo. Donde criaban llamas, alpacas, cuñas. Ya a los camélidos sudamericanos. ¿Correcto? Muy bien. Cuando hablamos de la sociedad, básicamente los chancas fue una sociedad
militarista, una sociedad guerrera, ¿correcto? ¿Ya? Y donde pues había nada menos que diferencias, nada menos que ellos, ¿no? Acá se encontraba, era clasista, ¿no? Acá se encontraba el, los curacas militares. Los militares son los que tienen el poder ahí y son los que someten al pueblo. ¿Ah? Se dan cuenta. ¿Por qué? Bueno, se han encontrado en algunos entierros de los chancas, ¿no? Que a los curacas, a los grandes señores, los enterraban con muchos artefactos, ¿no? Muy bien. Organización política, ¿no? Ya los militares tenían el poder. Mantenemos ese colorcito, ¿no? A ver acá, a ver. Fue una sociedad básicamente, como te dije, belicosa, militarista, ¿ya? Y en su organización, podemos decir, ¿no? Fue una confederación, ¿no? Es decir, fue un conjunto de reinos, estos chancas. Políticamente podemos decir que habían grandes líderes, ¿no? Y estos líderes eran convertidos en malquis. ¿Y qué eran los malquis, chicos? Eran nada menos que las momias. ¿Ah? Eran grandes líderes, nada menos que militares, ¿no? ¿Ah? Y en su organización política, ¿no? Estos militares, sobre todo sale, chicos, la organización militar. ¿No? Porque miren, estos chancas, ¿no? Tenían vestimenta para aparentar, miren, una vestimenta para aparentar al puma. Eso quiere decir que su deidad fue nada menos que el felino. Pues miren acá, ¿ven? Por eso el rostro de los chancas, algunos dijo, no, lo llamaban como los escoceses, nada menos que del mundo andino, ¿no? Porque solían pintarse su rostro y usaban nada menos que colores que se asemejaban nada menos que del puma. Y en la parte posterior, los grandes militares llevaban a sus malquis, a sus momias, ya que era un pueblo excelentemente nada menos que de guerreros. Y los soldados tenían que mostrar su belicosidad, pues andaban con su cara pintada y con tambores hechos de piel humana. ¿Y saben qué le daba estatus a estos militares? Las famosas cabezas trofeo. Degollaban las cabezas de sus oponentes. ¿Ah? Una sociedad básicamente militar de estos chancas. ¿Ah? Ahora, vamos acá. ¿Por qué se tiene muy poca información de los chancas? Por esto es nada menos que el centro arqueológico llamado Sondor, que señalan que fue una fortaleza nada menos que acerca de ellos, ¿no? Una arquitectura básicamente militarista, ¿no? Eran nada menos que fortalezas. ¿Y para qué construían fortalezas? Para poderse defender de sus enemigos. Y justamente, ¿no? Va a quedar, ¿no? Existe poca evidencia arqueológica. Se encargaron de destruir los centros más importantes de los chancas. ¿Y por qué, profe? Porque, chicos, estaban en una guerra. ¿Quiénes? Estaba en una guerra nada menos que los chancas con los incas. ¿Ah? Estaban enfrentados en una guerra, chicos. ¿Ah? Si hubiesen ganado, repito, si hubiesen ganado los chancas,
hablaríamos de repente del imperio de los chancas, ¿no? Pero no fue así, ¿correcto? Pues van a llegar justamente a su final, ¿no? Porque había una guerra chancas-incas. Ponemos acá. En un inicio, ¿no? Los chancas, miren, ¿ah? Los chancas toman el Cusco. ¿Ah? Los chancas en un inicio derrotan a los cusqueños. Y los chancas, chicos, se dan el lujo de capturar nada menos que el Cusco. ¿En serio, profe? Claro, pues. Hasta que aparece él. Nada menos que un tal Cusi Yupanqui. ¿Y quién era Cusi Yupanqui? Era un príncipe cusqueño. Era el hijo de bueno, en este caso no de Pachacute, ¿cómo se llama? De Huiracocha. Y miren, escuchen, ¿ah? Este Cusi Yupanqui se da, miren, ya escribo acá, la leyenda de los Pururaucas. ¿Y de qué trata esta leyenda de los Pururaucas? Narran que Cusi Yupanqui pidió ayuda al dios Inti para derrotar a estos chancas que habían capturado el Cusco. Y esa leyenda de los Pururaucas es justamente, se relaciona con esta batalla donde van a ser derrotados los chancas. Acuérdate, se llama la batalla de Yaguarpampa. ¿Ah? En la colina de Yaguarpampa había piedras y el Inti Dios le dice a Cusi Yupanqui, pon ropa, ¿no? A estas piedras y trata que se asemejen nada menos que a soldados. Y eso hace Cusi Yupanqui. Se encarga de poner ropa a estas piedras, darles forma como si fuesen soldados. Y cuando vino la batalla con los chancas, según la leyenda de los Pururaucas, esas piedras se convirtieron en guerreros y derrotaron a los chancas. Y en castigo a esa ofensa que habían tenido los chancas de invadir nada menos que el Cusco, Cusi Yupanqui, chicos, ordena absolutamente la destrucción de todo lo que tiene que ver con los chancas. Todo lo que tiene que ver con los chancas. Y los somete bajo la condición de piñas, de esclavos, ¿no? Nada menos que a estos chancas que habían sobrevivido. Por eso hay poca evidencia de los chancas. Lo muy poco que se conoce es a través de las crónicas y pocas evidencias arqueológicas que queda acerca de los chancas. ¿Y por qué razón? Porque los incas, ¿no?, en venganza, se encargaron de destruir toda evidencia en ese momento de los chancas, ¿no? Pero obviamente quedó pues algunos restos. Y este Cusi Yupanqui, chicos, luego se hace llamar nada menos que Pachacútec, el gran gobernante del mundo andino, el que fundó el imperio de los incas y se hizo llamar el Tahuantinsuyo. ¿Ah? Y los incas ganan la guerra con Pachacútec. Pero ya sabes cómo se llamaba en inicio, Cusi Yupanqui. En la batalla de Yaguarpampa y Pachacútec. Ya, la historia en todo lo que es de los chancas, ¿no? Se dan cuenta. Ahí está, los chinchas, grandes navegantes y comerciantes, y los chancas, guerreros. Las preguntas, mira, date cuenta. Principal actividad económica por los chinchas, comerciantes y navegantes. ¿Dónde acá? Acá está el comercio. Claro, por comercio. Tanto el señorío de los chinchas como de los chancas, chicos, ¿a qué pertenece? Al segundo desarrollo regional o intermedio tardío. Ahí está, profe. Fácil, profesor, ¿sí? Sencillo. ¿Ah? Siguiente. ¿Ve? 3. Los principales investigaciones de los chinchas fueron, es todo, sobre todo sobre Maxure, ¿no? Toda esa zona de Ica, de los Paracas, de los Nazcas, chinchas, es investigación de Max Ule. ¿Ya? Ya. De paso acá el 5, porque el 4 está en el otro lado.
Los chancas destacaron principalmente ¿en qué? En ser guerreros, excelentes soldados. ¿Ya? Miren, la 6. Los comerciantes de Chincha se iban hasta el altiplano, ¿no? Y llegaron nada menos que, acá está, ¿no? Acá están los Chinchas. Llegaron hasta Guayaquil, en el norte, y en el sureste, hasta el altiplano, ¿no? Hasta la mesa del Collao. A ver, ¿cómo acá? Ah, acá está. Uy, acá habría, dice, miren acá. Para adquirir la concha de Espóndilos. Acá, pues, el Golfo de Guayaquil. Urpi Huachay es una deidad, es un dios de los Chinchas, que recuerda mitológicamente a Urpi Huachay y la creación de los peces. Bueno, acá está, ¿no? Así. Ahora sí que entramos al 4, ¿no? Miren. ¿Cuál de los siguientes departamentos, dice, no se extendió los Chancas? Ah, dice no. ¿Cuál fue el corazón de los Chancas? Apurímac. ¿Hasta dónde extendió? Ayacucho, Huancavelica, Cusco. Ancashuy, Ancashtato, ya al norte de Lima, pero no tiene que ver nada. La cultura chincha fue un estado teocrático mercantilista, ¿no? Pero el término más correcto se llama talasocrático. Pero si está mercantilista teocrático, ¿no? También. ¿Cómo se llamó la pacarina de los Chancas? Ah, en una laguna que está en Huancavelica, Choclococha, ¿no? Donde surge Ancovilca y Oscuvilca. Miren, la 10. Los Chinchas realizaron tallado en madera, ¿sí? Adornado con figuras, ¿cierto? A esta actividad se denominó asilografía. Asilografía. ¿Ven? Ahí están los Chinchas. Nada complicado. ¿Ven? Muy bien, entonces, nos vemos el día de nuestra asesoría, chicos, ¿ya? Hasta luego, chao, chao.